Vamos a realizar este ejercicio en el que nos piden encontrar una resistencia R, una inductancia L, y lo que nos dan son estas tres corrientes de aquí. Ahora, este circuito tiene una particularidad de que si uno se da cuenta, pues esta corriente no suma lo mismo que esta y esta. Y eso se debe a que este circuito está funcionando a 60 Hz. Es decir, es un circuito en corriente alterna. Por lo tanto, esta solo es la mitad de la información de esa corriente porque le hace falta la fase. Igual a este. No tenemos la fase, no tenemos la fase. Entonces la idea es encontrar cuál es la resistencia y la inductancia que hacen que estas magnitudes sean las correctas para este circuito. Y lo otro que tenemos es esta resistencia que está aquí. Entonces vamos a empezar primero por este lado, definiendo algunas cositas. Como la corriente que pasa por aquí es de 9 amperes y esta es una resistencia, nosotros sabemos que la tensión que está aquí va a tener esa polaridad. Va a tener la polaridad positiva por donde entra la corriente y la negativa por donde sale. Y como todo está en paralelo, esta tensión por fuerza es VF. Ahora bien, como esta es una resistencia, la fase de la corriente va a ser igual a la fase de la tensión. Por lo tanto, podemos decir simplemente por ley de Ohm que VF es igual a 13 por 9. Y arbitrariamente vamos a decir que 9 tiene un ángulo de 0 grados. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque hay que definir alguna referencia en algún punto. Normalmente las referencias nos lo dan las fuentes, pero en este caso no tenemos el valor de la fuente. Y entonces aquí lo más sencillo es decir que la fase de esta corriente es 0. Lo que nos permite decir que la tensión de la fuente también va a tener un ángulo de 0. Entonces si hacemos esta elección, nos va a dar 117 con un ángulo de 0 grados. El valor de R y L van a quedar igual si hubiéramos decidido otra fase. Lo único es que todas las fases de todos los circuitos, de todas las corrientes, se cambiarían también. Entonces esa sería la única diferencia. Por lo tanto escogemos 0 arbitrariamente. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a definir que esto que está acá lo vamos a llamar ZRL. Y por lo tanto nosotros vamos a decir que esta impedancia va a tener un valor ZRL. ¿verdad? Vamos a decir que ese es un número complejo que va a tener una magnitud ZRL y una fase θ. Lo que pasa es que no conocemos ni ZRL ni θ, pero lo vamos a definir así. Lo que sí sucede en el momento en que nosotros hacemos esta definición, por fuerza, la fase de esta corriente de aquí se convierte entonces a menos θ. Por lo tanto, nosotros si definimos, por ejemplo, que la corriente que pasa por aquí, ya la llamamos IX, entonces podemos decir sin ningún problema que IX va a ser igual a 21 con un ángulo de menos θ. Luego, esta corriente que está aquí, nosotros no sabemos tampoco su fase. Y en realidad no podemos saberla solo viendo el circuito así como está. Entonces vamos a definirla, vamos a decir que esto es IX, IY. Y entonces vamos a decir que IY va a ser igual a 27 con un ángulo Φ que desconocemos. Lo que sí sabemos que es cierto es que la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, incluso en su forma fasorial, tiene que cumplirse. Entonces, es necesario que IY sea igual a IX más esta de aquí, que es 9 con un ángulo de 0, como habíamos dicho. ¿IY qué es? IY es 27 con un ángulo Φ desconocido. ¿IX qué es? IX es 21 con un ángulo menos θ desconocido también. Y tenemos 9 con un ángulo de 0.
Ahora, si nosotros llegamos a este punto, nos podría parecer que tenemos un problema, porque solo tenemos una ecuación y dos incógnitas, phi y tita. Pero aquí es donde viene el primer secreto de este problema. Nosotros podemos tomar esta ecuación y ver solo la magnitud. Y si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que podemos convertir esta ecuación de números complejos que tiene dos incógnitas a una ecuación real que solo tiene una sola incógnita. ¿Por qué? Bueno, si este número complejo es igual a este otro número complejo, su magnitud tiene que ser la misma, necesariamente. Entonces tomamos la magnitud de ambos lados. Hay que tener mucho cuidado aquí. Tenemos que tomar la magnitud de todo el número del lado izquierdo y de todo el número del lado derecho. No podemos tomar la magnitud de este más la magnitud de este porque eso no va a ser igual a la magnitud de este número. Tenemos que tomarlo todo completo. Entonces, si hacemos eso, la magnitud de este número, independientemente del valor de phi, siempre va a ser 27. Y así nos quitamos phi de la ecuación. Y de este lado, el único cuidado que hay que tener es que esta parte de acá tiene una parte real y parte imaginaria. Esta primera parte de aquí tiene una parte real y una parte imaginaria, pero esta parte de aquí solo tiene una parte real. Entonces, a la hora de sacar la magnitud de eso, nos quedaría la raíz cuadrada de 21 coseno de menos phi más 9 al cuadrado más 21 seno de menos phi al cuadrado. Elevando ambos lados para quitarnos la raíz cuadrada, llegamos a 729 es igual a, y vamos a elevar esto de una vez, 441 coseno al cuadrado de menos phi. Pero coseno de menos phi es lo mismo que coseno de phi porque phi es una función par. Más 378 coseno de phi, que sería 2 por 21 por 9, más 81, que es 9 al cuadrado, más 21 seno al cuadrado de tita. Ahora, ¿por qué aquí podemos poner tita en vez de menos tita? Porque seno de menos tita es menos seno de tita. Pero a la hora que se eleva al cuadrado, el menos se hace positivo. Y entonces nos queda esto de aquí. Y ahora podemos juntar esta parte que tiene el coseno con esta parte que tiene el seno. Porque la suma de coseno al cuadrado más seno al cuadrado siempre da 1. Podemos reescribir eso de la siguiente forma. Entonces, nos queda que 729 tiene que ser igual a 441, coseno más seno da 1. Esto es 21 al cuadrado, cualquier cosa, que es 441. Más 81, que sale de aquí, más 378 coseno de tita. Entonces, este coseno de tita lo podemos despejar y encontrar tita directamente y que nos va a dar un valor igual a 56,79 grados, más o menos. Y entonces ya logramos encontrar la fase de la impedancia que andamos buscando. Ahora, por otro lado, nosotros ya tenemos la tensión y tenemos la corriente. La tensión nos había dado 117 con un ángulo de 0. Y la corriente es 21 con un ángulo de menos 56,79. Y eso por fuerza tiene que ser igual a ZRL, la magnitud, con un ángulo de 56,79. Si ustedes se dan cuenta acá, este ángulo cuando se saca el equivalente a este número, pues se vuelve positivo. Queda exactamente con la misma fase como se debe esperar. Entonces la magnitud de este tiene que ser igual a esto. Entonces, a ZRL. Entonces ZRL
tiene que ser igual a 117 dividido por 21, que eso da 39 sobre 7 ohms. Y entonces ya encontramos la impedancia, que no es poca cosa. Vamos bien. Solo que esa impedancia incluye la resistencia en paralelo con el inductor. Entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos para convertir esa impedancia al valor de R y L. Vamos entonces ahora a analizar la impedancia equivalente. Tenemos R y tenemos L. Habíamos encontrado que la impedancia equivalente era igual a 39 sobre 7 con un ángulo de 56,79. Ahora, como estas impedancias están en paralelo, pues podríamos aplicar la fórmula de multiplicar esta impedancia por esta otra dividido por la suma de las impedancias. Pero eso nos va a hacer que nos queden multiplicando cosas. Entonces aquí lo más sencillo es usar la fórmula de admitancia equivalente. Y la fórmula de admitancia equivalente, que sería en este caso YRL, sería igual a 1 sobre R más 1 sobre J omega L. Esta es la impedancia de la resistencia, esta es la impedancia de la inductancia, y juntas pues sacan la admitancia total. Pero esta YRL se puede obtener muy fácil de la impedancia, porque es el inverso. Entonces sería 7 sobre 39 con un ángulo de menos 56,79. Ahora, ¿por qué me sirve ponerlo así? Porque entonces ya me queda separada la parte real de la parte imaginaria, que es lo que voy a necesitar, porque tengo dos variables. Entonces, con estas dos variables voy a poder sacar dos ecuaciones, una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Entonces, la parte real es 1 sobre R. Queda muy bien. Y este lo voy a escribir, en vez de J en el denominador, voy a poner menos J, 1 sobre omega. ¿Pero qué es omega? Del problema nos dijeron que la frecuencia son 60 Hz. Por lo tanto, omega es igual a 2pi por 60. Quiere decir que omega es igual a 120 pi radianes por segundo. Entonces aquí pongo 120 pi L. Y de esta parte de acá me queda 7 sobre 39 coseno de menos 56,79 más J 7 sobre 39 seno de menos 56,79. Y eso tiene que ser igual a 1 sobre R más J por menos 1 sobre 120 pi por L. Entonces ahora lo que hacemos es igualar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces haciendo eso lo que me queda es 7 sobre 39 coseno de menos 56,79 y eso tiene que ser igual a 1 sobre R. Y de la parte imaginaria me queda que 7 sobre 39 seno de menos 56,79 tiene que ser igual a menos 1 sobre 120 pi por L. Y ambas ecuaciones son muy fáciles de resolver. Entonces nada más de ahí sale que R es igual a 10,174 ohms. Y de aquí sale que L es igual a 17,66 milihenries. Y con eso ya resolvimos el problema completo. Y esta sería la solución. Entonces, en conclusión, ¿qué era lo que tenía complicado este circuito? Bueno, lo primero era esto. Esto es el secreto, creo, del problema como tal. Lograr darse cuenta que esta ecuación, que originalmente tiene dos variables que desconocemos, la podemos convertir en una sola ecuación en la que este phi, que es el ángulo de la fase de la fuente, desaparece. Y con eso encontrar θ. Lo otro que es interesante es este circuito equivalente
calcularlo no con la impedancia, sino con la admitancia. ¿Por qué? Porque esa admitancia me permite separar más fácilmente la parte real de la parte imaginaria porque están en paralelo. Si esto hubiera estado en serie, hubiera sido más fácil con la impedancia, porque la impedancia queda más sencillo separar la parte real de la imaginaria si están en serie. Y con esto formamos dos ecuaciones con dos incógnitas y ahí encontramos los valores del circuito.